Ok, ya vimos todo lo que son los compuestos. Ya sabemos reconocer un compuesto de otro, si es un hidróxido, si es un óxido, si es un oxisal, si es un oxiácido, si es un hidruro, si es una sal aloidea, ¿no? Aquellos que no tienen oxígeno, como el cloruro de sodio. Ya podemos identificar los compuestos o podemos escribir el compuesto a partir del nombre del compuesto, ¿sí? Dándole, siguiendo las reglas, ¿no? de diseño de una fórmula de un compuesto. Primero el positivo, el cation, luego el anión, luego viendo la terminación del nombre. La terminación del nombre en UPAC me indica la valencia, o el número romano me indica la valencia con la que trabaja el cation, y el anión, pues ya sé reconocer las valencias con las que trabajan los diferentes aniones, que si son elementos, pues es muy fácil en la tabla periódica, o sabemos que todos los halógenos trabajan con valencia -1, ¿sí? Preferentemente el azufre con valencia -2, y los aniones de los oxiácidos, los oxisales, o los oxianiones, también el sulfato con -2, el nitrato con -1, el fosfato con -3, y así esos pocos compuestos que hay que tener siempre presentes y memorizárnoslos, o tener una tablita en lo que nos familiarizamos con ellos. Entonces ya tenemos esas competencias, ya podemos empezar a comprender cuando vemos una fórmula, qué me está indicando, qué información me indica esa fórmula química. Para poder avanzar hacia las reacciones químicas o la estequiometría, tenemos que ver este tema primero, que sobre todo lo que es la estructura, enlaces químicos, que pueden ser intermoleculares y atómicos. Entonces vamos a ver estructuras de Lewis, ¿sí? Para entender, ahora sí vamos a entender entonces por qué el ion nitrato trabaja con valencia -1, por qué el ion sulfato trabaja con valencia -2. ¿De dónde salió? Pues si ya sabemos que el azufre trabaja con -2, sí, claro, es una valencia que está en la tabla periódica y viene de su configuración electrónica, de cuántos electrones puede ganar o puede aceptar para formar compuestos. Pues puede aceptar 2 electrones, por eso se queda con carga negativa de -2. Eso ya lo entendemos. Pero los aniones poliatómicos, ahí pues, ¿por qué -1? ¿Por qué -2? ¿Por qué el ácido cianhídrico o el ion cianuro con -1? Eso no lo vamos a entender a partir de la estructura de Lewis y la regla del octeto. Después vamos a ver los enlaces químicos, que son el enlace iónico y el enlace covalente y el enlace metálico, ya como una definición de la propiedad del enlace. Ya sabemos lo que es el enlace. Es la unión de los electrones de valencia de cada elemento químico que se unen en un orbital para formar un enlace en donde siempre están apareados 2 electrones. 2 electrones siempre forman un enlace. Ahora hay enlaces iónicos y enlaces covalentes y también enlaces metálicos. Pues vamos a avanzar un poquito más con eso y vamos a recordar el concepto de electronegatividad para lo que es la estructura de Lewis. Recuerden que la electronegatividad es la propiedad de los elementos químicos que en la unión de 2 de ellos para formar un enlace, los electrones pasan más tiempo cerca de uno de los electrones, es decir, jala hacia sí los electrones de enlace. Entonces los electrones pasan más tiempo girando alrededor de este átomo, por eso tiene mayor electronegatividad. Y es lo que hace que existan las moléculas polares, ¿sí? Porque si los electrones pasan más tiempo girando alrededor de un átomo, ese átomo tiene una mayor carga negativa, porque los electrones están ahí. Mientras que la parte que dejaron desprotegida, de donde vienen los electrones, en esa parte hay una carga positiva, porque los electrones no están ahí. Entonces, eso forma moléculas polares, la electronegatividad. Y también la electronegatividad nos va a servir para ubicar en una molécula química, en una molécula de un compuesto, qué elemento va en medio de ese compuesto. Porque todas las moléculas buscan la simetría, ser simétricas. Es la parte más, es la forma más equilibrada, más estable de cualquier cosa en el universo, ¿no? Sabemos bien que el equilibrio de un triángulo es muy diferente al equilibrio de un cuadrado. Si el triángulo lo pones con el vértice hacia abajo, es un sistema
inestable. El triángulo se puede caer, parándolo así, ¿no? Con el vértice de uno de sus ángulos. Y el cuadrado, si lo pones sobre su base, pues no. Entonces, las figuras geométricas también tienden a ser, en el universo, tienden a ser más equilibradas. Por eso los planetas son redondos, ¿no? La forma esférica es la forma más estable en la naturaleza. Por eso muchas cosas de forma natural tienden a ser redondas. ¿Sí? Por eso los planetas son redondos, por eso los frutos, la mayoría son redondos y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar sobre esto en esta pequeña parte del tema antes de entrar a reacciones químicas, ecuaciones y sus reacciones. Entonces, ya hemos hablado de la regla del octeto también, lo hemos mencionado mucho. Cuando estábamos viendo compuestos, comentábamos que los electrones tienden a mantener 8 electrones alrededor de ellos, hacer enlaces de tal forma que sumen 8 electrones, la mayoría de ellos, no todos, como en todas las reglas, siempre hay algo que rompe una regla. Entonces, la mayoría de los elementos de la tabla periódica, sobre todo de los niveles 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tienden más preferentemente 3, ¿no? 1, 2, 3, 4 también, pero algunos de ellos ya no, pero vamos a mencionar 4, los niveles. Quiere decir los átomos más pequeños tienden a formar a mantener la regla del octeto en su estructura química. Ya los electrones de niveles más bajos en la tabla periódica o más altos en número, 5, 6, 7, que tienen un montón de electrones, pueden formar moléculas más complejas en las cuales estén estables con 12 electrones o estén estables con 16 electrones girando apareados alrededor de ellos en ese nivel de energía. Pero la mayoría cumplen con la regla del octeto. La mayoría de los compuestos comunes que usamos en los procesos químicos tienden a cumplir con la regla del octeto y siguiendo esta regla puedo estructurar su fórmula a través de la estructura de Lewis. Puedo darle una estructura de Lewis para definir cómo se forma ese compuesto y qué carga tiene. ¿Sí? ¿Qué carga tiene? Si a la -2, a la -1, lo que sea. Entonces, dice, ¿por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? ¿Sí? ¿Por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? Es una pregunta interesante, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas? Pues van a ser las fuerzas de enlace, ¿no? Las fuerzas interatómicas, intermoleculares a través de sus enlaces, la fuerza de atracción entre los electrones y a los iones en los compuestos iónicos también. Porque los átomos de un compuesto iónico se mantienen unidos a pesar de que tengan una carga diferente de la neutra, porque el cloruro de sodio es neutro, su molécula es neutra, pero por ejemplo el ion sulfato es negativo y también es un compuesto, pero es negativo. ¿Qué formas adoptan, dice, las moléculas de los diferentes compuestos? Entonces dice, vamos a empezar por analizar dos tipos de enlaces, el iónico y el covalente, y las fuerzas que los estabilizan. Entonces, vamos a volver a recordar lo que hemos hablado de las valencias. Hemos trabajado con valencias hasta ahorita. Pongo la valencia del compuesto, del elemento químico, las cruzo y quedan como subíndices. Y hemos traído las valencias para arriba y para abajo, hablando de valencias o números de oxidación. Sabemos bien que estas valencias, como dice aquí, son los electrones que puede aceptar o ceder un átomo para formar compuestos en una reacción química. Quiere decir que dependen de la configuración electrónica, las valencias. Si un átomo tiene 7 electrones en su último nivel de energía y su forma más estable es tener 8, pues va a ganar 1. Y como puede ganar un electrón, su valencia va a ser -1, porque puede ganar un electrón. Este es el caso del cloro, del ion cloro. El cloro trabaja con la valencia, tiene 7 electrones en su último nivel de energía, está en el grupo 7, 7A. Entonces le falta un electrón, lo cual significa que va a trabajar con valencia -1, porque va a ganar un electrón y se va a quedar con valencia, va a formar un anión a la -1. Y así también el sodio, por ejemplo, pues el cloro gana,
El sodio pierde. El sodio tiene un electrón en su último nivel de energía. No va a ganar 7 para completar un octeto. Va a perder uno. Y como va a perder un electrón, se va a quedar con una carga positiva más en el núcleo. Entonces, siempre va a formar un ion con valencia más 1. ¿Sí? De ahí vienen. La tabla periódica por eso nos indica los numeritos ahí. Vienen de su configuración electrónica y de el número de electrones que pueden ganar o pueden perder para formar compuestos. Formar iones y después formar compuestos. Entonces, a esos electrones que pueden ganar o perder se les llaman electrones de valencia. No son los electrones que tienen en su configuración electrónica. Son los electrones que pueden ganar o pueden perder para quedar de la manera completa en su último orbital, que quede completito, ¿no? Entonces dice, como ya hemos revisado, la valencia de un átomo es aproximadamente el número de enlaces que forma realmente el átomo. Los electrones de valencia son aquellos que pueden participar en cualquier tipo de enlace, es decir, electrones que se pueden ceder, ganar o compartir. Los electrones de valencia de un compuesto se calculan sumando los electrones de valencia de cada elemento que forme dicho compuesto, que son aquellos que se encuentran en su último nivel. Por consiguiente, es igual al grupo en el que se encuentra el elemento en la tabla periódica. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Vemos que sobre todo en el grupo A, que son los metales alcalinos, alcalinoterrios y todos los no metales, el número de electrones que tienen en su último nivel de energía corresponde a su número de grupo. Por eso, si el cloro está en el 7A, inmediatamente sé que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Si el calcio está en el grupo 2A, tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Eso es muy fácil saber. Por lo tanto, sabemos entonces que esos electrones, cuando son muchos, va a ganar para completar. Cuando son poquitos, los va a perder para quedarse con el nivel anterior completo y cede ese electrón que le está sobrando o los 2 electrones que le estén sobrando. Y esos electrones se llaman electrones de valencia para los átomos. Pero ¿qué pasa cuando es un compuesto o una fórmula? Puede ser un compuesto con una fórmula química sin carga, neutra, como el cloruro de sodio, o el sulfato de hidrógeno llamado ácido sulfúrico, o el hidruro de boro, cualquiera de los compuestos que vimos, que sean neutros. También podemos conocer cuáles son sus electrones de valencia para el compuesto, ¿sí? Y si es un ion, también, si es el ion amonio, NH4 positivo, que tiene un protón, tiene una carga positiva, o puede ser un anión como el sulfato, que es a la -2. También podemos saber cuáles son los electrones de valencia de todo el anión o de todo el catión. Y es muy simple, hay que sumar los electrones de valencia de los elementos individuales que forman ese compuesto, cuando es una molécula neutra. Y si es un ion, tendremos que considerar esa carga positiva extra que tiene en la suma de los electrones de valencia, o tendremos que considerar esa carga o esas cargas negativas extras que tiene en la suma de los electrones totales de valencia que tiene ese compuesto. Es relativamente muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, aquí tenemos un átomo de cobre, ¿no? El electrón de valencia, en su último nivel de energía, trabaja con valencia +1, el cobre. Observamos que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, en su última capa. Este electrón lo va a ceder, porque es más fácil que lo ceda a que gane 7. Entonces el cobre, que siempre es un catión porque es un metal, efectivamente cumple con eso, porque al ceder este electrón, que es su electrón de valencia, se va a quedar con más cargas en el núcleo que las que tiene como electrones. Se queda con menos, una carga negativa. Por lo tanto, el cobre tiene valencia +1, porque puede ceder un electrón, ¿sí? El cloro tiene valencia -1, porque puede ganar un electrón. Entonces, esos son los electrones de valencia. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Nos interesa conocer cuáles son los electrones de valencia de un compuesto o de una fórmula química, ya sea neutra o sea un ion, porque como vamos a estructurar o vamos a diseñar o vamos a construir las estructuras de Lewis que me permiten definir la forma exacta de una molécula o de un compuesto,
necesitamos conocer cuáles son todos los electrones que están compartiendo esos elementos en esa fórmula o en ese compuesto. Y la forma de saberlo es sumar los electrones de valencia individuales de cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El hidrógeno es un gas diatómico, siempre andan unidos dos hidrógenos, ¿sabe? Conocemos eso, de que estos gases, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el bromo, el yodo, en forma gaseosa, siempre andan en moléculas unidas de dos, ¿no? Es una forma estable de estos elementos, de estar en equilibrio en la naturaleza y siempre se unen. Son muy reactivos y tienden a unirse entre sí. Entonces, el hidrógeno, su valencia del elemento es +1, ¿va? Lo podemos ver en la tabla periódica, dice +1. El total de electrones de valencia para esta molécula entonces es de 2. Sumo los electrones, son 2, y aquí está. Para el bromuro de hidrógeno, este es un halógeno, un halogenuro, ¿sí? Es un ácido, es un hidrácido, como el ácido clorhídrico. Este es el ácido brómico o bromídrico. El bromo tiene valencia de 7, porque está en el grupo 7, ¿no? Tiene 7 electrones de valencia. El hidrógeno tiene 1, por lo tanto la suma de 1 más 7 es igual a 8. Hay 8 electrones compartidos en esta molécula entre estos dos elementos. Y así, el bromo, que también siempre se encuentra en forma molecular, en forma gaseosa, tiene 7, como ya lo vimos, entonces son 14. El oxígeno tiene 6, son 2, son 12. El monóxido de carbono, el carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía. El oxígeno tiene 6, 6 y 4, 10. El ion hidróxido, que vimos que es el grupo funcional para los hidróxidos, que se forman cuando se combinan los metales básicos con el agua para formar óxidos metálicos. Los óxidos metálicos, perdón, con el agua para formar hidróxidos o bases. Tiene carga de -1. Entonces, el oxígeno 6, el hidrógeno 1, pero tiene un electrón de más, porque tiene carga de -1, quiere decir que tiene un electrón extra. El signo en las valencias no representa suma aritmética, ¿no? O sea, no significa que estés restando o que estés sumando. Significa que tiene 1, 2, 3 electrones. El negativo significa electrón o cargas negativas. Entonces, voy a sumar 6 más 1, 7 más un electrón extra que tiene, 8. Entonces, el hidróxido tiene una carga tiene 8 electrones de valencia. Un ion positivo como el ion amonio, NH4 con carga +1. El hidrógeno, 4, porque son 1 por 4, 4. Tiene 4 hidrógenos. Nitrógeno trabaja con valencia 5. Se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. Son 9, pero tiene un protón de más, lo cual significa que perdió un electrón para quedarse con una carga positiva. Entonces, se lo resto, porque ya no está ahí, tiene una carga positiva de más. Entonces, tengo que restarle. Cuando es negativo, le sumo, porque hay más cargas negativas. Cuando es positivo, le resto, porque hay menos cargas negativas. Y recuerden que lo que estamos sumando aquí en esta columna son cargas negativas, porque los electrones tienen carga negativa, siempre son negativos, los electrones de valencia. Entonces tiene 8 cargas negativas totales, 8 cargas negativas totales y así. Entonces, de esta forma, podemos estimar cuáles son los electrones que comparten en un compuesto los elementos químicos. Y siempre son los electrones de valencia. ¿Okay? Es la sumatoria de todos ellos. ¿Sí quedó claro eso? ¿Hay alguna duda? Sí, sí quedó claro. Muy bien, entonces vamos haciendo esos ejercicios que están ahí. Díganme cuántos son los electrones de valencia totales que hay en el agua.
en el agua. ¿Quién me dice cuántos son? Son 8, profe. Perfecto. 8. 8. En el amoníaco, Igual 8. igual 8. El ácido sulfúrico, 14, profe. Ah, no, pues. 6. ¿cuántos? 6. 6. No, chécalo bien. Es la sumatoria de los electrones de valencia de todos los átomos que están ahí. ¿Cuántos oxígenos hay? Uy, son 32, profe. A ver, bla, 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 más o menos, te pasaste con 4, 28 son. 28. Si checamos el oxígeno, trabaja con 6, pero son 4 oxígenos, son 6 por 4, 24. El azufre con -2, 26. Y 2 hidrógenos, otros 2, son 28. ¿Va? ¿Sí? ¿Para todos quedó claro eso? Sí, creo que sí. Muy bien. Para el siguiente compuesto, ¿cómo se llama el siguiente compuesto? El óxido de oro. De oro. No es oro ese. Sodio. Ah, son. Trabaja con 8, profe. Me fui para abajo. El oro, allá no es sodio. Es oro. ¿Cuál es su número de electrones de valencia que están compartiendo? ¿Quién me dice? ¿En cuál va, profe? Ande. ¿En cuál va? Se me anda trabando la computadora. ¿Se pegó la computadora, algo así? Sí, ¿en qué elemento va? ¿En qué molécula va? Ah, con el cloro de sodio. NaCl. Trabaja con 8. Muy bien, con 8. 7 del cloro, 1 del sodio, son 8. Siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Ya prácticamente estamos en el examen, ¿no? Ve el nombre del siguiente compuesto. Él me dice el nombre del siguiente compuesto. El nombre, UPAC, Hidróxido de estroncio. hidróxido de estroncio. El estroncio trabaja con 2 valencias. A ver, perdón. Es que no, es que tengo mis lentes en reparación. Estoy bien ciego, ¿no? Entonces, sí, correcto, trabaja con 1, ¿va? Está en el grupo 2. Ah, hidróxido de estroncio, no tiene caso ponerle número romano ni nada, ni terminación, porque como trabaja con esa sola valencia. ¿Cuál es el número de átomos, de electrones que comparten? Entonces, hidróxido de estroncio. A ver quién nos dice. Número de electrones que están compartiendo. ¿16? 16, exacto. Así es, Diana. 16. 6.
de un oxígeno, puedo sumar primero los que están adentro como ion hidróxido, ¿no? O como hidróxido, OH, 6 y 1, 7, pero son 2, por 2, 14, y 2 del estroncio, 16. Muy bien, el siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Óxido de oro. ¿Nada más? O sea que no, nada más así, óxido de oro, o tiene terminación. Óxido de oro 3. Óxido de oro 3 sería en el stock. Y en el UPAC, en donde le damos terminación de acuerdo a la valencia, está trabajando con la valencia mayor. El oro, correcto. Ajá, correcto, con terminación ICO, ¿verdad? Porque trabaja con la valencia mayor. ¿Sí? Óxido áurico. ¿Sí? Ya sistemático, trióxido de dioro. ¿Sí? Entonces, ya practicando las tres nomenclaturas, ¿no? ¿Y cuál sería el número de electrones compartidos? ¿Cuántos serán? Mm, correcto, 24, Diana. Sí. El oxígeno tiene 6 para compartir. Este, el oro tiene 3 para compartir. Es como es un cation, ¿verdad? Esos 3 electrones los va a compartir. 3 por D6, 24. 24 electrones a compartir. Muy bien. El siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Cloruro de potasio. Clorato de potasio. Sí, correcto eso, clorato de potasio. A los demás. Sí, es correcto, ¿verdad? El HClO3 es el ácido clórico. Entonces, cuando el anión se separa del ácido clórico, se llama ato. Entonces es el ion clorato. Y como es negativo, a la -1, se une con un metal como el potasio, que es un metal alcalino, y forma una sal, una oxisal llamada clorato de potasio. ¿Correcto? Clorato de potasio. ¿Cuántos electrones de valencia están compartiendo? El cloro tiene 7. 26, correcto, muy bien. 26. 1 del potasio, 7 del cloro y 18 de los 3 oxígenos. ¿Sí? Recuerden que son electrones a compartir.
no es la valencia, ¿no? La valencia es la diferencia. La valencia del oxígeno sería -2, porque le faltarían 2 para completar 8. Y los electrones que tiene para compartir, pues los electrones de valencia son 6, ¿sí? Entonces, no confundir la valencia con los electrones de valencia. Hasta ahorita vamos viendo, estamos sumando los electrones que pueden compartir, que son los que tienen en su último nivel de energía. Entonces, muy bien, es el penúltimo, ¿cómo se llama? Plomo. Okay. Plomo trabaja con 2 valencias, 4 y 2. Está trabajando. Entonces está trabajando con la valencia 2 ahí, ¿verdad? El plomo. El nitrato de plomo es el que vamos a hacer. Sí, el nitrato de plomo. Así nada más queda su nombre, nitrato de plomo. Puedo. Nitrato de plomo 2. Correcto. Y en el IUPAC, ¿cómo se llamará? Ese es el stock, nitrato de plomo 2. Y en el IUPAC, Nitrato plomboso. correcto, nitrato plumboso, porque trabaja con la valencia más pequeña. Correcto, muy bien. O dinitrato de monoplomo o dinitrato de plomo, ¿no? Muy bien, estamos viendo. Ya estamos listos para el examen, ¿no? De temperatura, ¿no? Muy bien, ¿cuántos electrones están compartiendo? ¿Alguien tiene el número de electrones? 48. 48, correcto. 48 electrones son los que comparten ahí. Los demás no tienen dudas de dónde salen los 48. Yo no, profe. Muy bien. Y por último, ¿cómo se llama el último compuesto? Este compuesto en sí no no lo vimos con un metal, ¿no? Pero es un... ¿Qué me indica el hidrógeno a mano izquierda? ¿Qué tipo de compuestos son los que tienen el hidrógeno a mano izquierda? Ácido. Es un ácido, correcto, es un ácido. ¿Sí? Es un hidrácido, pero está unido con el selenio. Pero ya ubicando que es un ácido, ya podemos ubicar su nombre, ¿no? Entonces, es el selenio formando un ácido. Entonces veo la valencia con la que está trabajando el selenio. Selienuro de hidrógeno. Seleniuro de hidrógeno, sí. Exactamente. Así como decimos ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Muy bien, ya están listas para el examen ustedes, ¿eh? Qué bueno. ¿Con cuántos electrones se está compartiendo? Selenio. ¿Está con el 6 ahí el selenio, profe? Fíjate, no, está con el 2 ahí el selenio. El 2. Sí, porque si regreso el subíndice del hidrógeno me indica la valencia del otro elemento. Entonces está trabajando con la valencia 2. Ajá. Entonces sería con 4. Entonces,
El selenio, todavía lo ando buscando. Tiene 3 valencias el selenio. Tiene 3. ¿Cuál es? 6, 4 y menos 2. En este caso está con la de -2, ¿verdad? Está con la de -2. Está en el grupo 5A, 6A. 6A. Y hoy que no tengo mis lentes, ¿no? Ya les comenté, ¿no? Los tengo reparando de me quedaron. Está en el grupo 6A, lo cual significa que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Por eso tiene valencia de -2, porque puede ganar 2 electrones para completar su octeto. Pero realmente los que está compartiendo son los 6 electrones. ¿Sí? Recuerden que los aniones, los electrones que comparte son directamente los que dice el grupo en el que se encuentra, ¿no? El selenio tiene 6 electrones. Tiene valencia de -2, pero la valencia no nos interesa, nos interesan los electrones que comparte. Entonces serían 6 electrones que va a compartir y 2 del hidrógeno, que el catión, el subíndice sí me indica directamente cuántos va a compartir porque los va a entregar. Y el anión siempre es la diferencia contra los 8. Si tiene -2, realmente va a compartir 6. Sí, sí, se han checado eso, ¿no? Lo hemos hecho en forma automática, considerando siempre eso. El catión es la valencia que tiene, mientras que el anión es la diferencia de 8 contra la valencia que tiene. Entonces aquí serían 6 que está compartiendo el selenio y 2 del hidrógeno serían 8 para para ese ácido, ¿no? Selenio. Ok, muy bien. Entonces, bueno, no tenemos ninguna pregunta hasta ahí, ¿no, verdad? Vamos a seguir practicando esto con la estructura de Lewis. Lo primero que tenemos que conocer cuando voy a hacer una estructura de Lewis es el número de electrones de valencia que están compartiendo los elementos que forman el compuesto. Es el primer dato que necesitamos conocer para poder construir una estructura de Lewis. Entonces, finalmente, vamos a leer esta que es para cerrar la cuestión de los electrones de valencia, ¿no? Aquí, si vemos en esta gráfica, tenemos los elementos de la tabla periódica, el grupo A, que sabemos que en el grupo A, el número de grupo me dice el número de electrones de valencia que tiene en su último nivel de energía. Y su estructura de Lewis, ¿cómo quedaría? Observamos que se pone el símbolo del elemento químico con un puntito para un elemento y una crucecita para el otro elemento, para poder identificar cuáles son los electrones que le corresponden a cada uno de los elementos en ese compuesto. Entonces, todos los que están en el grupo A, pues sería un puntito. En el grupo 2A sería 2 puntitos, porque son 2 electrones que puede compartir. Mientras que acá los del grupo 3, 4, 5, 6, 7, pueden compartir 7 electrones, por eso la valencia de estos es -1 y la valencia de estos es -2, el oxígeno con -2, porque tiene 6 electrones y le faltan 2 y los va a ganar. Es lo que les comentaba ahorita, ¿no? En los aniones es la diferencia contra el octeto, mientras que en los cationes es directamente el grupo en el que pertenece, los que comparten, mientras que acá no. Acá la valencia es -2 y acá la valencia es +1. Entonces, digo, si lo analizamos desde el punto de vista de valencias, ¿no? Analizando únicamente con el grupo, pues son los electrones que tienen su último nivel de energía. Entonces, aquí así nos quedaría estructuralmente una estructura de Lewis para el elemento químico. Siempre se colocan con puntitos o crucecitas el número de electrones que comparten. ¿Sí? Entonces así quedarían. Y dice, el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se forman las moléculas y los compuestos. La explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable.
La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Isoelectrónico significa que tengan el mismo número de electrones, ¿no? Iso es igual, ¿sí? Entonces, electrónico, que tenga el mismo número de electrones, que el gas noble que le antecede a ese elemento en la tabla periódica. Entonces, sabemos que los gases nobles siempre tienen completo su último nivel de energía, pero dependiendo del periodo en el que se encuentran, pues es el número de orbital que tienen, cambia el orbital, aunque siempre sean 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, aquí lo único que nos indica es eso. Siempre buscan la estabilidad máxima, queriendo comportarse como el gas noble que tienen en su periodo, ¿no? En su periodo. Porque sabemos que el gas noble es completamente neutro, está completamente estable, no participa en ninguna reacción porque es completamente neutro y estable, ¿no? Como le digo. Entonces, normalmente siempre buscan tener 8 electrones en su último nivel de energía. Para reconocer los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambia en una reacción química, los químicos utilizan un sistema de puntos desarrollado por Lewis. Un símbolo de puntos de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto para cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Entonces aquí está. A eso vamos a llegar, ¿no? Ya cuando sean dos elementos diferentes, cambiamos a uno por crucecitas para que no se nos haga pues un revoltijo de... Nosotros no vamos a saber cuáles son los electrones de uno y cuáles son los electrones de otro. Y a partir de aquí, pues vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Ya definiendo la estructura de Lewis de un compuesto. Ok. Ok, pues muy bien, jóvenes. Me gusto saludarlos en este inicio de semana de Química Inorgánica. Nos vemos la próxima clase. Sí, está bien, profe. Dale, ándale pues. Ok, profe. Nos vemos. Hasta luego. Bonito profe, día. muchas gracias. Adiós. Nos vemos el jueves. Bye. Hasta el jueves. Bye.